hemos visto un poquito de, otra vez, ¿no? Los microscopios, las microfotografías, ya, una en transmisión, ¿no? Que pasa decíamos, los haces de electrones pasan, como pasa la luz, digamos, en un microscopio normal, de abajo hacia arriba, ¿no? O este de barrido, que decíamos es casi como un escaneo que hacen los microscopios, ¿no? Y obviamente se recogen los haces de electrones que han rebotado, ¿sí? O hacia la placa fotográfica, ¿no? Entonces se obtienen estas hermosas imágenes que sí dan un aspecto de 3D, ¿no? ¿Ya? Así no es lo mismo que esto plano, ¿no? Sino 3D. ¿Sí? Bueno, obviamente sobre todas esas imágenes, ya haciendo uso de mucha imaginación, poniéndole colores, ¿no? Porque aquí no hay colores, fíjense. ¿Ya? No hay colores. Aquí debe ser una especie de un color, entre comillas, medio artificial, ¿no? ¿Ya? O sea, se hace eso después de obtener la imagen, ¿no? ¿Ya? Se han podido dibujar estas láminas tan bonitas, ¿no? Donde podemos apreciar las estructuras muy bien descritas, ¿no? Ya habíamos hablado del núcleo, ¿sí? La envoltura nuclear con una especie de doble membrana que se prolonga en los retículos primero rugoso, ¿no? Por la adherencia de los ribosomas y después da lugar al liso, que ya no tiene ribosoma, ¿no? Y que estas estructuras están muy relacionadas, es decir, prácticamente son una sola, entre comillas, ¿no? Y que de allí se desprenden vesículas como esta, ¿no? Desprendimientos de membrana, porciones de membrana, que viajan hacia el aparato de Golgi, ¿ya? Y en el aparato de Golgi, que ya son sáculos, o llamados también cisternas, ¿no? Pero no comunicados directamente unos con otros como acá, sino que son compartimentos aislados, pero apilados como si fueran, decíamos, unos buñuelos, ¿no? Uno al lado del otro. ¿Ya? Pero las proteínas, como vamos a ver un poquito más adelante en las funciones, pues van viajando paulatinamente desde la cara llamada cis, ¿ya? Porque está al mismo lado del núcleo, esta sería la cara cis, ¿ya? Cis así como en orgánica, cis, ¿no? La cara cis, a ver, cis, esta sería la cara cis, ¿no? Uy, qué mal. Bueno, ya lo maté. No se puede borrar, creo. Se puede, ¿no? Bueno, pues es complicado borrar. Ahí está. Ahí está, se puede. La cara cis, creo que este color no se ve. Vamos a negro. Grosor, ya un poquito más gruesito. ¿Sí? La cara cis. Uy. Ahí está, la cara cis, ¿no? Y esta sería la cara trans. ¿Ya? La cara trans. Es que estoy dibujando con mi dedo, ya no es tan finito como hacerlo con el lápiz, ¿no? Trans. No se olviden, ya la cara cis del aparato de Golgi y la cara trans, ¿no? Entonces, las proteínas que están envueltas, ¿no? En estas cisternas llegan hacia la cara trans y paulatinamente van moviéndose, ¿no? Es decir, de aquí se suelta otra cisterna, se pega a esta, se tienen que dar las cosas que se dan en el aparato de Golgi, que son algunos recortes, o sea, una proteína, ¿no? Puede cortarse en los extremos, puede cortarse al medio, etcétera, de acuerdo a lo que se tenga que dar, ¿no? Es decir, normalmente las proteínas que se sintetizan en el ribosoma son como que diríamos gruesas, crudas, iniciales, como quieran entender, no van a ser las finales. Y cuando llegan al aparato de Golgi sufren un proceso de maduración, de procesamiento, ¿sí? Y pueden sufrir cortes, ya sea en sus extremos, amino o carboxílico, o incluso al medio, ¿no? O sea, una proteína grande, por ejemplo, que cortarse en dos y dar dos proteínas medianas, ¿ya? Y así van madurando, van procesándose en el aparato de Golgi a medida que van viajando desde la cara cis hacia la cara trans, ¿ya? Esta posición es la normal, es decir, si se dan cuenta, el aparato de Golgi está paralelo al núcleo, ¿ya? Nunca van a encontrar un aparato de Golgi, ¿sí? Que esté situado en posición perpendicular al núcleo, vale decir, digamos así, ¿no? Así, un sáculo
otro sáculo, ¿no? U otro sáculo, ¿ya? Así, ¿no? Así. No en esta posición. ¿Sí? Siempre está paralelo. ¿Ya? Aquí no está paralelo, ¿no? Está perpendicular. ¿Sí? Ahora bien, del aparato de Golgi también después se van desprendiendo principalmente dos cosas, ¿no? Los lisosomas, que son glóbulos, ¿no? Parte de la membrana, que encierran enzimas digestivas, es decir, encierran enzimas que rompen a otras moléculas, como las lipasas, las proteasas, las hidrolasas, las oxidasas, las nucleasas, las transferasas, sí, todos esos tipos de enzimas que van a ver ustedes muy bien cuando estén llevando bioquímica, ¿no? En bioquímica hay todo un capítulo que se llama cinética enzimática, ¿no? Entonces ahí van a hablar primero de los tipos de enzimas que tenemos, los seres vivos, y luego van a hablar del papel que cumplen, ¿no? Dentro de los ciclos metabólicos de las células, ¿ya? Entonces, esos son los lisosomas. Obviamente, cada lisosoma contiene un solo tipo de enzima, ¿no? Porque si no, imagínense que tengan varios tipos de enzimas aquí, o estén todos los tipos de enzimas de aquí, es como puedes tener una bomba atómica ahí encerrada, ¿no? El rato que pueda, por alguna razón, romperse ese lisosoma indebidamente, ¿no? En el momento que no se lo necesita, pues liberaría todas esas enzimas en el interior de la célula y obviamente esas enzimas van a destruir a toda la célula, ¿ya? Destruyen la propia célula y después si se rompe una célula, esta termina liberando todas esas enzimas al entorno celular y destruyendo a otras células que son vecinas. Entonces, todo un peligro, sería todo un peligro tener un lisosoma que tenga todos los tipos de enzimas, ¿no? Solo contienen uno, ¿ya? Como una medida de precaución, digamos, ¿no? ¿Ya? Para que no ocasione grandes desastres dentro de la célula. ¿Sí? Después vamos a ver cómo funcionan un poco los lisosomas en una figurita que hay por el libro. ¿Sí? Bueno, eso es lo que está todo conectado, decíamos la clase de ayer, ¿no? Por eso todo esto, envoltura, retículo rugoso, retículo liso, aparato de Golgi, vesículas, lisosomas, vacuolas, etcétera, le damos el nombre de sistema membranoso, porque está correlacionado, ¿ya? Ahora también hay otras estructuras, decíamos, que son hechas de membrana, pero que no están en tanta relación. No es que no tengan relación, pero no están en tan cercana relación, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a las mitocondrias, ¿no? O algunos otros organelos también que se llaman microsomas. Creo que no ha dibujado ninguno por aquí. ¿Ya? Microsomas que tienen algunas funciones muy especializadas, ¿no? Como por ejemplo los peroxisomas, ¿sí? Peroxisoma, a ver, peroxi, ¿a qué les hace recuerdo el término peroxi? Al peróxido de hidrógeno, quizás. Exacto, los peróxidos, ¿no? Y particularmente el peróxido de hidrógeno, que es el más conocido, ¿no? El H2O2, ¿no ve? H2, ay, me cuesta escribir con esto. El lápiz no funciona aquí. A ver, vamos a la prueba. Creo que no. Sería más fácil. Ay, sí, funciona. Está bien. Ese que no funciona. El H2, ay, me equivoco. El H2 decía H2O2, ¿no? Ah, no escribe ahí. H2O2. El peróxido de hidrógeno, ¿no? Entonces, repito, en contenido en un solo. No el H2O2, ¿no? Sino hay unos organelos que se llaman peroxisomas, ¿ya? Que lo que hacen es destruir a los peróxidos, ¿sí? Entonces convierten esto en agua más oxígeno, ¿no? ¿Ya? Porque estos peróxidos son muy peligrosos, son tremendamente oxidantes, ¿ya? El oxígeno ya es un oxidante, ¿no? Pero los peróxidos son todavía peor. ¿Ya? Estos sí se van acumulando estos peróxidos, a la larga provocan un daño celular que obviamente conducen a la muerte de la célula, ¿no? Entonces, esa es la causa principal del envejecimiento,
Nosotros vamos envejeciendo porque nos vamos oxidando. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de deshacernos de estas moléculas oxidantes o superoxidantes empieza ya a fallar, ¿no? La célula va envejeciendo y sus funciones también van envejeciendo, ¿no? Entonces, a la larga, la célula muere. Y cuando ya no tenemos la suficiente capacidad de regenerar esas células muertas, pues nos morimos, ¿no? Nos envejecemos y nos morimos, ¿sí? Esa es la causa del envejecimiento, ¿no? ¿Sí? Hay, por ejemplo, seres vivos que tienen una gran capacidad de deshacerse de estos peróxidos, ¿ya? Como, por ejemplo, las aves, ¿sí? Hasta ahora siguen buscando qué sistema utilizan para liberarse de esos superóxidos, ¿no? Y provocar muy poco daño en sus células, es decir, el envejecimiento sea mucho más lento, ¿no? Por eso, por ejemplo, los loros viven hasta 100 años, ¿no? No hereda el loro del abuelo, ¿no? ¿Eh? ¿Ya? Porque las aves envejecen muy lentamente, ¿ya? O sea, no de acuerdo a su tamaño, ¿no? Porque normalmente el tiempo de vida de los animales va con su tamaño, ¿no? Mientras más grande vive más, porque tiene un metabolismo más lento, entonces no acumula muchos peróxidos, entonces sus células van envejeciendo lentamente. En cambio, animales chiquititos, ¿no? Tienen un metabolismo muy rápido, entonces producen demasiados peróxidos rápidamente y obviamente se oxidan mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, los roedores, ¿no? Un ratón, ¿cuánto vive un ratón a ver? Normalmente. 2 años, creo. Sí, a Un lo poco mucho, menos. 2 años, ¿no? Entre 1 y 2 años, ¿ya? Ahora se ha demostrado también que el metabolismo depende mucho de la cantidad de alimento que comemos, ¿no? Por ejemplo, en los ratones experimentalmente los han privado de alimentación, ¿no? Porque, a ver, cuando criamos ratones les damos comida a discreción, ¿vale? Es decir, lo que quiera comer. Ahí le ponemos un recipiente donde está su alimento y el ratón come lo que le da la gana, ¿no? Tampoco exageran, los animales son muy sabios, ¿no? No comen demasiado, es decir, es muy difícil encontrar un animal libre que sea gordo, ¿no? Como los humanos, ¿no? Sí, no, los animales se cuidan, ¿ya? Se cuidan. Obviamente hay animales que engordan, pero intencionalmente, ¿no? Como por ejemplo los osos, ¿sí? O animales que hibernan, es decir, que duermen, ¿no? Incluso tienen sus crías mientras duermen, amamantan a sus crías mientras duermen. Entonces, esos sí tienen que engordar porque no van a comer en meses, ¿no? Pero un animal normal que come todos los días o cada 2, 3 días, pues no hay animales gordos, ¿ya? Los únicos que hacemos a veces engordar son nuestro gato y nuestro perro, ¿no? Que les damos comida de más o los acostumbramos a comer más de lo que debían comer, ¿no? Entonces han hecho esos experimentos, ¿no? Han visto, a ver, por decir algo, a ver, este ratón come, por decir, 5 gramos al día, ¿no? Ya. Entonces lo voy a privar de la mitad de eso. Es decir, ya no le voy a dejar la comida libre, sino solamente le voy a dar 2,5 gramos, la mitad. Y esos ratones así alimentados con la mitad de lo que normalmente comen, viven casi el doble de lo que vive el ratón comúnmente, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al no haber mucho alimento, su metabolismo baja, ¿no? Baja. Entonces ya no forman tantos peróxidos, ¿sí? Y por lo tanto su envejecimiento es más lento, ¿no? Por eso es que recomiendan, ¿no? Que los humanos deberíamos comer menos de lo que usualmente comemos, ¿ya? Con seguridad que viviríamos un poco más, ¿no? O bastante más. Lo que pasa es que los humanos estamos comiendo demasiado, ¿no? Hay estudios que han demostrado en países donde hacen, digamos, un seguimiento muy estricto de, de todas las costumbres, etcétera. Por ejemplo, hay un estudio en Estados Unidos de los ¿cómo se llaman estos? A ver, ¿qué podríamos llamar a McDonald's, a Kentucky Fried Chicken, todos esos centros de comida rápida, digamos, ¿no? Y han Claro, demostrado que, perdón, diga, Cadenas de comida alimentación. esas cadenas de alimentos, ¿no? Muchas gracias. Por ejemplo, han demostrado que McDonald's, en comparación a los años 50, o sea, hace más de 50 años, ¿ya? Las porciones casi se han duplicado en tamaño.
¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, en los años 50 la gente comía porciones más pequeñas, ¿no? Y obviamente por términos de competencia y qué sé yo, porque los humanos somos así, ¿no? ¿Has ido a ese restaurante? Ah, sí, pucha, bueno, ¿no? Harto te dan. O sea, esa es nuestra medida de cuán bueno es algo, ¿no? No, normalmente no decimos, sí, muy rico, no mucho, pero rico, ¿no? Esa debería ser nuestra medida. No, pero siempre medimos en cuánto nos dan, ¿no? Felices, cuanto más grande nos den el plato, mejor, ¿no? Más rico el restaurante. No es así, ¿no? Y obviamente terminamos comiendo más, pues más de lo debido, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Sí? Ya que producimos más desechos, más peróxidos, y obviamente nos envejecemos más rápido, ¿no? Bueno, me he pasado la figura, perdón, jugando un poquito. Ya, acá está la célula vegetal, muy parecida, ¿no? Muy parecida, ¿ya? La única, no, sí, las únicas diferencias serían que hay una pared celular, ¿no? Una pared celular, ¿sí? Rígida, hecha de polímeros, celulosa principalmente, hasta un 80%. Depende un poco del tipo de célula, del órgano que estemos hablando, de la planta, etcétera. No hay paredes, perdón, hay células más rígidas y otras células que no tienen una pared tan rígida, ¿no? O incluso poder desaparecer, ¿no? Como en los frutos, por ejemplo. ¿Ya? Un proceso de la maduración de los frutos es deshacerse de su pared, de que desaparezca. Porque si no, las frutas serían duras, pues, ¿no? Sería como mascar un tallo, ¿no ves? Duro. Alguna vez han mascado una pera verde, que con las peras es un problema, ¿no? Son verdes, no sabemos si está madura o no, ¿no? Cuando nos damos cuenta por la textura, ¿no? Entonces, a veces una pera verde la mordemos y está dura, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha madurado, no se ha deshecho de su pared. Ya, ese es un proceso normal en todas las frutas que se tienen que deshacer de su pared. ¿Estamos? Bueno, entonces hay una pared que puede ser más o menos rígida, ¿no? Tener más o menos celulosa u otros polímeros. ¿Se acuerdan? Cuando habíamos visto azúcares, habíamos dicho las celulosas, las hemicelulosas, que son polímeros, pero que no solo de glucosa, sino tienen algún otro azúcar. O las pectinas, igual, que son polímeros ya sin glucosa, sino simplemente con otros azúcares, ¿ya? O algunas veces tienen ceras, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, si son una pared celular de una hoja, de una planta de clima seco, ¿no? Va a tener que tener ceras para no perder agua, ¿no? Entonces, esta constitución de la pared celular puede ir variando de acuerdo a la función que tiene la célula, ¿no? Ahora, por dentro, se dan cuenta, son muy parecidas a la célula animal, ¿no? Tenemos un núcleo, una envoltura nuclear, retículo endoplásmico rugoso, endoplásmico liso, etcétera. Bueno, aquí ya no han pintado posiblemente por falta de espacio, ¿no? Igual hay algunas vesículas que cumplen la función de ir trasladando las proteínas hacia el aparato de Golgi, donde van a ir madurando, y luego esto dará lugar a los lisosomas, ¿no? Y alguna posible vacuola, ¿ya? ¿Sí? Pero sí hay una otra diferencia, hay una gran vacuola central, fíjense, ¿no? Una gran vacuola central que en algunas células, por ejemplo la raíz principalmente, no puede ocupar incluso un lugar muy grande dentro de la célula, ¿ya? Tan grande que para desplazar, no quiero borrar, que puede llegar a desplazar al núcleo, ¿ya? Es decir, o a arrinconar, si vale el término, a todos los demás organelos, ¿no? Ahora esta vacuola tiene una función muy importante, ¿sí? Esta vacuola es la que regula la cantidad de agua en el espacio intracelular. Obviamente, ella misma está en el espacio intracelular, ¿ya? Pero regula el agua de este espacio, ¿sí? Vamos a entender, ¿no? Y ya lo dijimos en algún momento, sobre todo en el primer capítulo, que las reacciones químicas que se dan en este espacio dependen mucho de la concentración de las sustancias que tienen que reaccionar, ¿sí? Hay, como verán en cinética química, hay una concentración ideal
para que la velocidad de la reacción sea la correcta, ni muy rápido ni muy lenta, ¿sí? Y eso depende de la concentración. Si las sustancias en estos espacios disminuyen en concentración, pues esas sustancias no se van a encontrar con la frecuencia que deberían encontrarse y las reacciones van a ser más lentas. Por el contrario, si sube la concentración, se van a encontrar más frecuentemente y las reacciones van a ser más rápidas, ¿no? Entonces, todo esto debe tener una concentración ideal. Ahora, entendiendo ese concepto de que deben tener una concentración, digamos, regular, constante, ¿no? Esta vacuola es la que permite que no aumente la concentración ni disminuya la concentración. Obviamente dentro de parámetros o condiciones normales, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si a esta célula la exponemos a una deficiencia de agua? ¿No? Es decir, nos hemos olvidado regar nuestra planta, ¿ya? Y ha disminuido la cantidad de agua en el entorno, ¿no? Ya sabemos por el fenómeno de ósmosis, ¿no? Que si hay menos agua afuera, ¿qué va a pasar con una célula? Ósmosis hemos visto 3, 4 veces. Crenación, doctor. Crenación. Claro, esta no se va a crenar, ¿no? O sea, no se va a crenar como célula porque es una pared rígida. ¿Sí? Ahora, al interior sí empieza a arrugarse, ¿no? Pero de la membrana para adentro. Y a eso lo vamos a ver no gráficamente, visualmente, en vivo, como quieran llamar, cuando veamos la práctica de ósmosis. Vamos a ver cómo las células vegetales se pueden crenar, es decir, arrugar. No la pared, sino de dentro de la pared. ¿Ya? Vamos a ver cómo. Eso es una práctica muy bonita. Entonces, ¿por qué? Porque están perdiendo agua, ¿no ves? Es decir, el agua va a empezar a salir de la célula y obviamente el citoplasma va a empezar a reducirse, ¿no? Ahora, si el agua empieza a salir, ustedes se darán cuenta que la concentración de las sustancias acá adentro iría aumentando, ¿no? Y eso no es posible porque se aceleraría la velocidad de las reacciones y la célula podría entrar digamos, en algo bastante complicado, ¿ya? Entonces, ¿quién aporta agua a este espacio intracelular? La vacuola, ¿no? La vacuola, como solo tiene agua, ¿no? Solo tiene agua, ¿ya? Solo tiene agua, empieza a perder agua, ¿no? La pasa al espacio citoplasmático, ¿no? Y obviamente la vacuola se va reduciendo en tamaño, ¿no? Bueno, todas las células se van reduciendo en tamaño, pero principalmente a costa de que la vacuola va perdiendo tamaño. ¿Me dan cuenta? Y así la concentración de las sustancias acá adentro se va a mantener en forma constante. Entonces, las reacciones químicas van a seguir su desarrollo normal, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Ucha, me he olvidado regar mi plantita, ¿no? Y me acuerdo de regar mi plantita y le echo 10 litros de agua encima, ¿ya? Y tengo un exceso de agua en el entorno. ¿Qué va a pasar? Obviamente el agua va a empezar a entrar a la célula, ¿no? ¿Sí? Va a empezar a entrar. ¿Y qué haría? Iría diluyendo este contenido, ¿no? La concentración de la sustancia. Y eso obviamente llevaría a un trastorno en la velocidad de la reacción. Entonces, ¿quién absorbe esa agua? La vacuola. ¿Sí? Claro, este fenómeno es menos visible, no tan importante como este, o sea, es mejor que sobre agua a que falte agua en todo caso, ¿no? ¿Por qué? Porque como hay una pared, ¿no? ¿Sí? Por mucha agua que entra va a tener un límite, ¿no? Incluso la vacuola, por mucha agua que absorba, va a tener un límite de crecimiento, ¿no? Que lo establece obviamente la membrana, perdón, la pared celular, ¿no? O sea, romper una célula vegetal por exceso de agua es muy difícil, ¿sí? Muy difícil, o imposible prácticamente, porque la pared la contiene. Arrugarla sí, la podemos arrugar, ¿no? Crenar, ¿ya? Y eso lo vamos a arrugar, como les decía, en el laboratorio. ¿Ya ven? ¿Qué otra diferencia sustancial encuentran en este dibujo? No voy a hablar solo yo, ya me he cansado de hablar.
Además tengo que ir a terminar de cocinar. Estoy cocinando para esta noche, porque va a venir todo el familión de mamás de la familia de mi esposa. Mi esposa tiene una familia enorme. Yo no, yo soy solito. Solito tengo una hermana mayor que no vive acá, vive en Trinidad. O sea, hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Hay una tía, hermana de mi papá, que está en una casa de reposo. Viejita, ha cumplido 91 años el otro día, el martes. ¿Martes? No. Sí, el martes. ¿Sí? Y después no tengo nadie más. Obviamente, aparte mis hijas, mi hijo, mis nietos, ¿no? Pero hacia arriba no tengo nadie más. Igual tengo que cocinar para toda la familia. Ya. ¿Se ha entendido eso? ¿Sí? De la vacuola, ¿no? De la gran vacuola, o vacuola central, de esta estamos hablando, ¿no? La vacuola central. ¿Ya? La pregunta era, ¿qué otra cosa ven de diferente acá? El cloroplasto. Los cloroplastos, ¿no? La presencia de los cloroplastos, ¿sí? Hay mitocondrias. Hay algunos que tienen la mala idea de pensar que la célula vegetal no tiene mitocondrias. Claro que tiene mitocondrias, porque la célula vegetal también a partir de los azúcares tiene que alimentarse, a partir, bueno, grasas normalmente no le damos a la mitocondria, ¿no? Principalmente consume azúcares, ¿no? Entonces tiene que alimentarse, tiene que procesar esos azúcares, transformarlos en agua y sea anhídrido carbónico y producir ATP, ¿no? También para su uso, ¿ya? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, eso hacen las mitocondrias. Ahora, los cloroplastos, que también son de origen bacteriano, ¿se acuerdan? Cumplen pues una función suprema en el planeta, ¿no? Realizan la fotosíntesis, ¿ya? Finalmente, lo que sostiene la vida de muchos otros seres vivos es la fotosíntesis, ¿no? Claro, la planta hace fotosíntesis para producir su ATP, para producir sus azúcares y a vivir tranquila, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Pero obviamente otros animales, otros seres vivos aprovechan de las plantas para subsistir también ellos, los herbívoros, ¿no? Comen plantas, ¿ya? Y así viven. Los carnívoros ya son, digamos, comensales secundarios, ¿no? ¿Ya? No secundarios porque son de menor categoría, sino secundarios por el orden en que se va dando este fenómeno. ¿Ya? Los herbívoros, digamos, serían los primarios, ¿no? Ahora los carnívoros se los comen a los herbívoros, ¿no? Entonces, indirectamente ellos también están aprovechando esta producción de azúcares, etcétera. ¿Ya? Y así, es toda una escala de comensales en un orden muy interesante. Eso lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de ecología y hablemos de ecosistemas, vamos a hablar un poco de eso. ¿Ya? Pero lo importante es que las plantas, ¿no es cierto?, son realmente las que hacen el trabajo más, ¿cómo diríamos?, más importante en el planeta. Obviamente también hay bacterias que hacen fotosíntesis, pero esas bacterias no producen azúcares, ¿ya? Solo hacen fotosíntesis para abastecerse a ellas mismas, ¿ya? En cambio, las plantas producen azúcares y algunas plantas en abundancia. Por eso es que de esas plantas podemos aprovechar. A ver, ¿de qué planta estoy hablando? ¿De qué planta estoy hablando? De las que podemos nosotros comerlas, ¿no? Por ejemplo, a ver, las gramíneas, ¿no? El trigo, el maíz, las leguminosas. Che, chuchorrea mi refresco. Las leguminosas, ¿cuáles son las leguminosas? Las legumbres. Claro, sí, las legumbres. ¿Pero cuáles? A ver, dame un ejemplo. En colegio se lleva eso. ¿Ah? Leguminosas. Las lentejas. Las lentejas, los porotos, las habas, las arvejas, el tarwi, etcétera, ¿no? Todas esas plantas, ¿sí? Que tienen buen contenido proteico, ¿no? Buen contenido proteico. En cambio, las gramíneas, ¿qué tienen? ¿Qué contenido tienen?
el trigo, el maíz, ¿qué nos aporta? ¿Qué nos aportan? ¿Para qué comemos maíz? Claro, a menos que comamos una sopita de trigo, un chaki de trigo, qué sé yo, comemos directo, ¿no? Pero todos los días comemos trigo, ¿sí? No como trigo, sino su harina, el pan, ¿no? ¿Azúcar? Azúcar, es obvio, azúcar, ¿ya? A las leguminosas también tienen algo de azúcar, pero lo que más aportan son proteínas, ¿ya? Ahora las hortalizas, ¿cuáles son las hortalizas? Zanahoria. Ya, zanahorias, lechugas, tomates y todo eso que más que azúcares, bueno, a los tubérculos me estaba olvidando, ¿no? Ahí están las zanahorias, están la papa, la racacha, el camote, la yuca, etcétera, que también aportan ¿qué? ¿Qué aportan esos? ¿Azúcar? Azúcares también, ¿no? Son importantes, ¿ya? Azúcares también. Ahora las hortalizas, que son los tomates, la lechuga, el apio, el repollo, etcétera, esos más que además de aportarnos algunas vitaminas, ¿no? No todas, ¿ya? Algunas, vitamina el tomate, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué nos aportan? Propiedades para la ¿Minerales? salud. Ya, pero a ver, dice, hay que comer lechuga, hay que comer repollo, hay que comer apio. ¿Por qué? Por sus vitaminas. Un poco. Para la salud. Pero ¿por qué? Para la salud. Obviamente para la salud, pero ¿por qué? Porque distintos, el brócoli, tomate, zanahoria tienen distintas funciones. Por ejemplo, la lechuga es para la salud ósea o intestinal. La zanahoria dicen que siempre es para los ojos. Claro, pero además Y la la- zanahoria es un tubérculo, ¿no? Nos aporta azúcar. ¿Eh? Claro, las vitaminas obviamente tienen importantes funciones, ¿eh? Sobre todo las hortalizas que tienen color, ¿no? ¿Ya? El tomate, la zanahoria, sí, son una muy buena fuente de vitaminas, ¿no? ¿Ya? Sobre todo vitamina A, ¿no? Que aporta mucho para la percepción de la luz. ¿Eh? ¿Ya? Bueno, los otros nos aportan fibra, ¿no? Hay que comer lechuga por la fibra, ¿ya? No aportan más, o sea, es más, nosotros gastamos más energía en mascar la lechuga o un apio o un repollo que lo que nos da como calorías la lechuga, ¿no? ¿Ya? Pero es necesario porque si no, nuestro tracto digestivo no funciona, ¿ya? Pero igual, ¿no? Todas estas vegetales hacen fotosíntesis, ya hacen fotosíntesis, ¿sí? Que es la conversión, ¿no? Gracias a esto la fotosíntesis, la energía solar en las mitocondrias pasa a energía química. ¿Sí? Eso es lo más importante en el planeta Tierra, ¿no? Que la energía solar, la energía luminosa, ¿ya? Se transforme en energía química. ¿Y quiénes lo hacen? Los organelos que pueden, perdón, los organismos que pueden hacer fotosíntesis. ¿Ya? Mucho, realmente. En eso, pues, la célula animal así sea más bonita, ¿cómo diríamos? Con más funciones mucho más especializadas, todo lo que ustedes puedan imaginarse, pues no le llegan al zapato a la célula vegetal, ¿no? En esa característica tan importante de poder transformar la energía solar en energía química. ¿Ya? ¿Cuántas veces he repetido eso? Creo que 4 en estos 2 minutos, ¿no? Anótense, ya, anótense. La energía solar transformada en energía química. ¿Vamos? ¿Eh? Bueno, eso vamos a ver con un poquito de detalle cómo se da cuando hablemos de organelo cloroplasto en particular. ¿Eh? Bueno, a ver, se tranca este aparato. Eso es renegar. Esta tablita, jóvenes, sería muy bueno que se la aprendan, pero no de memoria, ya, no de memoria.
Ustedes pueden aprender las funciones de cada organelo, ¿no? ¿Para qué sirven los ribosomas? Para la síntesis de proteínas. ¿Para qué sirve el aparato de Golgi? Para la maduración de las proteínas. ¿Para qué sirven los lisosomas? Por las enzimas líticas que contienen, así. Y después, lo que pueden hacer es aprender o recordar, ¿no? ¿Qué diferencias son que hay entre unas células procariotes, que no tienen núcleo, las eucariotes plantas, ¿no? De células con núcleo, pero vegetal, y los eucariontes, células con núcleo animal, ¿ya? Apréndanse las diferencias, ¿eh? Porque después las funciones de los organelos, lo que está aquí, es lo mismo, ¿no? La pared protege, los cilios para moverse, los flagelos también. La membrana aísla, protege, qué sé yo. El material genético lleva a la codificación de la célula, información genética. Los cromosomas, ¿no? Los cromosomas son igual, ¿no? Material genético, cromatina y cromosoma. El núcleo, ahí está, la envoltura y así. Están las funciones muy bien especificadas, que no varían de una célula sin núcleo, con núcleo vegetal o con núcleo animal. Lo que aprendan las diferencias, ¿ya? Por ejemplo, los procariotes casi no tienen nada, fíjense, ¿no? Pared presente, después ausente, presente, ADN, ausente, 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 presente, ausente, ausente, ausente. ¿Ya? Por ejemplo, los organelos, ¿no? Aquí casi todos los organelos están aquí. Lo único que tienen las bacterias son ribosomas. Acá está, ¿no? Ribosoma. Rojito, ¿no? Pon el rojito. ¿Ya? Porque es una diferencia notable, ¿no? ¿Ya? Solo tiene ribosoma. No tiene todo aquello, ni aparato de Golgi, ni mitocondrias, ni nada, ¿no? Y las pequeñas, bueno, no, las importantes diferencias entre la célula vegetal y la célula animal, ¿ya? Por ejemplo, centriolos, ¿no? La célula vegetal no tiene, ¿ya? En la mayoría, sí, recién se han descubierto algunas células vegetales que sí tienen centriolos, ¿ya? Pero después, a ver, por ejemplo, aquí ausente, pared, ¿no? Importante en la célula animal, ¿ya? Ausente, ¿qué? Cloroplastos, obviamente. Si no, haríamos fotosíntesis, ¿no es cierto? Uy, ya tendríamos, felices, ¿no? Qué lindo sería, ¿no? Que podamos hacer fotosíntesis. No tendríamos que estar tan preocupados de nuestra alimentación, ¿ya? Con CO2 y agua, una fuente de nitrógeno, y alguna fuente de azúcar sencilla, estaríamos más que felices, ¿no? Ya la vacuola central, que tampoco tenemos, ¿no? ¿Ya? Tenemos vacuolas, pero no así de ese tamaño y de esa importancia. Ah, perdón, aquí están los plástidos, ¿no? Los plástidos son organelos, son sistemas membranosos que almacenan sobre todo almidón. Aquí dice almacenan comida, ¿no? Este término no me gusta. No es muy correcto, ¿no? Comida, o sea, comida puede ser cualquier cosa, ¿no? En realidad lo que están almacenando es almidón, principalmente, ¿ya? Por ejemplo, la papa, el trigo, el maíz. ¿Dónde guardan su almidón? ¿No? Principalmente en estos organelos que llaman plástidos, ¿ya? Y ahí también la vacuola central, ¿no? ¿Ya? O sea, fíjense, no hay mucho que acordarse en las diferencias, ¿ya? Repito, si ustedes se acuerdan o aprenden cuál es la función de cada organelo, después es muy fácil poder describir una célula animal o una célula vegetal. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, cuando estudien, cuando repasen, más bien diré, porque siempre estudian, ¿no? Ya para el examen repasan, ¿no? Ya. No, todos somos de último rato, ¿no? Claro, a veces es muy interesante esto, ¿no? Siempre van a escucharnos decir, no, vayan estudiando, jóvenes, que después no se guarden todo para el final, ¿no? Pero uno envejece y sigue haciendo exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Claro, cuando uno envejece y va acumulando conocimiento, digamos, importante, básico, ¿no? Y ya, digamos, estudiar es más sencillo porque ya muchas cosas las conoce, ¿no? Entonces, lo único que va haciendo es ir relacionando. ¿Ya? Para ustedes es más complicado porque primero están adquiriendo ese conocimiento básico,
¿no? Pero igual, nosotros los más viejos, igual siempre estamos estudiando, estamos repasando último momento, ¿no? Pero es que así somos los humanos. Es más, han demostrado que cuando uno está bajo estrés, ¿sí? Aprende más rápido, ¿no? Con eso no les quiero decir que lo dejen para el último día, ¿no? Hay algunas cosas que sí, digamos, se puede un poco dejar, pero por ejemplo, si quieren aprender química en la última noche, nunca lo van a poder, nunca lo van a lograr, ¿ya? Porque la química, la física, las matemáticas, etcétera, es haciendo ejercicios y ejercicios y ejercicios. Esa es la única forma de aprender. Si no hacen ejercicios, no van a aprender. Podrán aprender conceptos, podrán aprender definiciones, pero no van a aprender a resolver problemas. ¿Ya? Lo importante en las matemáticas, la física, la química, es resolver problemas. ¿No ve? ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, pues ya, ahí quedaremos, que es casi un cuarto. Sí, faltan 2 minutos. Y después vamos a ir viendo ya, esto ya incluso ya para responder sus cuestionarios, etcétera. Ya lo han visto, ¿no? Ya lo han visto. Yo voy a ir reforzando algunas cosas simplemente, ya, o relacionando las cosas entre sí, y no nos va a tomar mucho avanzar este capítulo, ¿ya? Donde sí me voy a detener un poquito es en hacer uso de 2 capítulos que están también en el libro, que son el 7 y el 8, ¿ya? Vamos a ver algunas cosas de ese capítulo, no todo, ¿sí? Solamente algunas cosas. Ya yo les voy diciendo esto en tal capítulo, o en tal gráfica, o en tal esquema, etcétera, y ustedes van a tener para cuando repasen, pues ver qué cosita hemos visto del capítulo 7 y 8. ¿Estamos? Bueno, entonces ahí terminaremos. Vamos a festejar a las mamás. Nos vemos el martes, por favor. ¿Ya? Gracias. Hasta luego, jóvenes. Vayan saliendo. Hoy no les voy a mandar nada, así que nos salimos nomás. ¿Ya? Gracias, doctora. Hasta luego. Luego, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Vamos. luego, doctor. Chao, chao, chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, que les vaya bien. Ya cuántos hay.